Buenas tardes. ¿Comieron suficiente? ¿Demasiado? No se me van a dormir. Esta es la hora del burro. ¿Saben lo que es la hora del burro? Pues no saben. Resulta que en Venezuela, ¿hay algún venezolano aquí? Bueno, tenemos una hermana que es venezolana. En Venezuela hay un estadio que se llama el Estado Falcón. Y es un estado muy desértico. Y por lo menos antes del gobierno que hay ahora, había mucho burro salvaje. Se los han ido comiendo poco a poco. Por la escasez. Pero hace mucho calor a mediodía. Y la última vez que yo fui, manejando de Coro a Punto Fijo, uno ve todos estos burros tirados en el suelo, algunos con las patas para arriba, y uno cree que está muerto el burro. Pero en realidad está haciendo tanto calor que se está echando la siesta. Entonces, por eso digo que es la hora del burro, porque comimos bien y es un poco difícil mantenerse despierto una vez que uno ha disfrutado de un buen almuerzo. Antes de comenzar nuestro estudio para esta tarde, quiero decirles algo sobre el ministerio que yo represento. Yo me jubilé hace 6 años. Fui pastor por 40 años en la iglesia. Llegó la edad de la jubilación, pero no quería sencillamente retirarme, porque me sentía bien, tenía buena energía, una mente clara. Así que decidí continuar sirviendo como presidente de Secrets Unsealed, Secretos Revelados en español. Es un ministerio que produce material audiovisual para esparcir el mensaje distintivo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hace unos 4 años, al principio éramos un ministerio de producción, producíamos programas para mandar a 3ABN y otros canales de televisión, pero hace como unos 4 años decidimos entrar en la transmisión, no solo producción de material, sino transmitir nosotros mismos. Así que empezamos Zoom TV, S-U-M TV, que significa Secrets Unsealed Ministry. Comenzamos y ha sido una gran bendición, porque en realidad nuestro ministerio se ha extendido globalmente. Recibimos correos y llamadas y cartas de todas partes del mundo, ahora de gente que ve nuestra programación. Empezamos en la casa de la directora de marketing hace 20 años. Ella recibía llamadas allí. Empezamos muy pequeños. Luego crecimos mucho y la iglesia que yo pastoreé facilitó 2 cuartos para funcionar en esos cuartos en la iglesia. Pronto no podíamos funcionar allí. Crecimos mucho. Compramos un edificio de 10,000 pies cuadrados. Desde ese tiempo le agregamos 2,000 más y ya no cabemos allí. Así que hace como 1 año y medio empezamos a buscar propiedad en el campo. Porque nosotros estábamos en las afueras de la ciudad, pero ha crecido tanto Fresno que ya la ciudad nos está rodeando. Ya no estamos en las orillas, ya estamos en medio de muchos vecindarios, muchas casas. Así que empezamos a buscar, miramos como 12 propiedades diferentes. Ninguna de las propiedades tenía los requisitos que nosotros necesitábamos. Necesitamos una propiedad donde hubiese agua, una buena fuente de agua, que tuviera tierra fértil, porque queremos sembrar árboles frutales y queremos poner una huerta grande de productos orgánicos para ofrecerle al público. Y además de eso, construir el edificio
donde vamos a ubicarnos una vez que nos mudemos. Así que finalmente conseguimos una propiedad, decidimos comprarla y estamos ahora en el proceso de preparar el terreno para eventualmente mudarnos. Va a tomar tiempo porque el edificio va a tomar mucho dinero. Estamos en el proceso de conseguir dinero para eso. Ya hemos hecho una entrada grande a la propiedad para que puedan entrar camiones cuando vayamos a hacer la construcción, porque originalmente tenía una entrada angosta y diagonal, imposible para camiones grandes entrar. Hemos cavado nuestro primer pozo. Está produciendo entre 35 y 40 galones por minuto. Y estamos arreglando la carretera que lleva a la parte de atrás de la propiedad, porque no pueden subir el equipo para cavar pozos por la carretera que tenemos ahora, y tenemos planes de cavar 2 pozos más, por lo menos, para tener una buena fuente de agua. Es una tierra súper fértil, muy buena. Queda a unos 40 minutos de la ciudad. Después que compramos el terreno, descubrimos varias citas de la hermana White, donde la hermana White pasó tiempo allí, en esa área. Inclusive tenía el plan de ubicar su vivienda allí, pero la casa publicadora quedaba muy lejos, quedaba en Oakland. Es un viaje, cuando en ese tiempo había que hacerlo por tren o había que hacerlo de una manera muy difícil, porque no había el transporte que tenemos hoy. Pero por asunto de la casa publicadora, que estaba muy lejos, ella decidió no ubicarse allí. Fue al Valle de Napa, que queda más o menos a una buena distancia de la casa publicadora, que en ese tiempo estaba en Oakland. Bueno, estamos en eso ahora. La gente dice, bueno, pero si ya se va a terminar este mundo, ¿por qué están haciendo esto? Porque el Señor Jesucristo dice que debemos ocuparnos hasta que Jesús venga. Y vemos las señales, creemos que Jesús viene muy pronto, pero la hermana White dice que debemos estar listos como si viniera hoy, pero debemos prepararnos también por si acaso no vienen 20 años. Y no estoy prediciendo que va a durar 20 años, pero sencillamente es que nosotros debemos planificar para servir mejor al campo. Estamos transmitiendo por televisión en todo el Valle Central de California, y estamos transmitiendo también a todo el Reino Unido en Europa. Y acabamos de firmar un contrato para comprar un canal satelital en Costa Rica, a donde hay posibilidades de transmitir a toda Latinoamérica. Así que son proyectos grandes. El Señor nos da una visión amplia. No debemos hacer planes estrechos, debemos hacer planes grandes. Y entonces creemos que Dios, si es su voluntad, todo va a funcionar bien y vamos a poder conseguir los recursos necesarios para lo que vamos a hacer. También tenemos planes de poner paneles solares. Queremos que nuestra energía sea totalmente nuestra. Nos vamos a conectar también a la energía de la compañía de energía, pero si llegase el momento donde no podemos usar esa, queremos tener nuestra propia fuente de energía para producir. Tenemos también resuelto el problema del Internet. Vamos a necesitar Internet para transmitir y para hacer programación, etc. Tenemos mucho que hacer. Y vamos a pedir que ustedes oren para que Dios dirija este inmenso proyecto y Dios abra las puertas a donde Él ve que es necesario abrirlas y que cierre las puertas a donde no debemos entrar. ¿Está bien? ¿Van a ponerlo en su lista de oración? Bueno, gloria a Dios. Una cosa más, y es que nosotros tenemos un canal de televisión que se llama Zoom TV
No es un canal satelital ni por cable, pero es un canal que puede ver la gente en YouTube, en Facebook, en televisores inteligentes, Roku, muchas diferentes fuentes, y pueden ver todo lo que nosotros hemos producido en la aplicación. Ustedes pueden bajar la aplicación de Zoom TV y van a poder leer todo lo que hemos escrito, todos los manuales en inglés y en español, y pueden ver todos los temas que hemos producido gratis. Pueden bajar gratis la aplicación. Tenemos una aplicación de Zoom TV y tenemos una aplicación de Secrets Unsealed. Así que ojalá que lo bajen, que rieguen la palabra, que le digan a los vecinos para que ellos puedan escuchar el mensaje de la verdad presente. Bueno, suficiente promoción. El título del tema de esta tarde es Nuestra única salvaguardia. Se relaciona con el tema de esta mañana. Esta mañana hablamos sobre cómo Satanás va a tratar de engañar a los escogidos, falsificando la segunda venida de Jesús. En ese tiempo no podremos confiar en nuestros ojos, en nuestros oídos, en nuestras emociones, en lo que dicen los demás. Nuestra única fuente de confianza en ese tiempo será estrictamente obedecer lo que Dios dice en su palabra. Y sobre ese tema vamos a hablar esta tarde. Quiero comenzar leyendo una cita que tenemos en un libro que no ha sido publicado en español, del Espíritu de Profecía. Hace algunos años se publicaron 20 tomos de material que antes no se había publicado del Ellen G. White. Se llama Manuscript Releases. Y esta cita viene del tomo 10, no está en español, yo la traduje, la página 162. Dice así: si los ángeles fueron engañados por los ingeniosos métodos de Lucifer al representar mal a Dios, si Satanás engañó a Adán y Eva a que pensaran que Dios les estaba reteniendo la educación superior que los haría dioses, ¿acaso no existe también hoy el peligro que seamos engañados? Y luego da esta recomendación. Por favor, lea el primer capítulo de Patriarcas y Profetas. Es sobre el origen del mal. Por favor, lea el primer capítulo de Patriarcas y Profetas. Y fíjese si las verdades preciosas que contiene este libro no han sido dados por el Señor para proteger a su pueblo de los engaños que Satanás urge sobre ellos ahora. Lo que está diciendo es, Satanás pudo engañar a los ángeles en un cielo perfecto, a Adán y Eva en un huerto perfecto. ¿Qué nos hace pensar que no va a tener éxito en engañar a los seres humanos en un mundo imperfecto? Y recomienda que leamos el libro Patriarcas y Profetas. Para entender lo que vamos a estudiar esta tarde, tenemos que regresar al Edén. Y vamos a analizar los métodos que usó Satanás para engañar a Eva y luego a través de Eva llevar a Adán a pecar. Porque si sabemos cuáles son los métodos de engaño que usó Satanás al principio, vamos a saber cómo protegernos de esos mismos métodos que va a usar al final, porque lleva 6,000 años de experiencia usando esos métodos. Así que regresemos al libro de Génesis y vamos a examinar los métodos que usó Satanás para engañar a Eva y luego a través de Eva para llevar a Adán a la transgresión. Dios creó a Adán y Eva y los rodeó de toda bendición material y espiritual, como una demostración del amor que Dios tenía para con ellos. Les dio aire puro, luz radiante,
agua dulce, árboles llenos de jugosos frutos, flores hermosas y fragantes, hierba verde. Creó también mascotas para acompañar a los seres humanos, para que alegraran sus vidas. También creó la intimidad del matrimonio. Además, el hombre podía tener conversación con los ángeles y con Dios cara a cara. Dios derramó sobre nuestros primeros padres toda bendición concebible como señal de su amor. Adán y Eva no ganaron nada de esto. No tuvieron que trabajar para que Dios se los diera. Dios se los entregó como un regalo, como evidencia de su gran amor para con ellos. Pero Dios quería que Adán y Eva le correspondieran el amor, que respondieran al amor de Dios. Porque el amor es una elección, elegimos amar. El hombre no fue creado un autómata, a donde automáticamente hacía todo lo que decía Dios. El hombre fue creado para responder al amor de Dios, para devolverle a Dios el amor que Dios le dio. Dios esperaba una respuesta de amor de Adán y Eva. Debían ellos escoger amar a Dios. Y la mayor evidencia del amor es la obediencia. De modo que en el huerto del Edén ya existía la fórmula del pacto. ¿Saben cuál es la fórmula del pacto? Aparece muchas veces en la Biblia. Yo seré a ellos Dios y ellos me serán por pueblo. Yo los amaré y ellos me devolverán el amor. Pero la evidencia del amor es la obediencia. Por eso Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Los hijos le demuestran amor a sus padres porque los obedecen, porque se someten a la autoridad de los padres. Así que Dios quería que Adán y Eva demostraran su amor y su lealtad a Él, obedeciéndole. Y por eso Dios colocó en el huerto una prueba de amor. El árbol de la ciencia del bien y el mal tenía la intención de probar el amor y la lealtad de Adán y Eva. Si se abstenían de comer del árbol, demostraban su amor y lealtad para con Dios. Si decidían comer del árbol, estarían demostrando falta de amor y falta de lealtad. Leamos en cuanto a esa prueba del amor que colocó Dios en el huerto. Génesis 2:15 al 17. Génesis 2:15 al 17. Pasaje bien conocido. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas, es decir, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que la forma en que Adán y Eva iban a demostrarle su amor a Dios era obedeciéndole. Iban a mostrar su amor y su lealtad. Ahora yo quiero preguntarles, ¿la palabra de Dios fue clara? ¿Fue clara? Lógico. ¿Eva entendió el mandato de Dios? Sí, porque se lo dijo a la serpiente. Dios nos dijo que podíamos comer de todos, pero no de este. Ella sabía lo que Dios había dicho. El mandato era clarito, no era ambiguo. ¿Fue un mandato sencillo? Sí. Dios no les dio 100 reglamentos. Dios no dijo, hagan estas 100 cosas y entonces van a demostrar que me aman. No, les dio solamente un mandato sencillo. ¿Era fácil de obedecer el mandato? Sí.
Si tenían hambre, podían comer de todos los demás árboles. Así que en realidad era fácil de obedecer el mandato. El mandato era claro, era sencillo y era fácil de obedecer. Ahora, como evidencia de su amor para con Dios, Adán y Eva debían obedecer el mandato de Dios sin ninguna explicación, sin cuestionar por qué Dios les había prohibido el árbol. Ahora, Dios le dijo a Adán y Eva cuáles serían las consecuencias si comían del árbol, pero no les explicó por qué no podían comer de ese árbol en particular. ¿Qué tenía ese árbol que no tenían los demás árboles? Dios no les dio ninguna explicación. Sencillamente les dijo, no coman. Y ellos debían obedecer implícitamente a Dios sin preguntarle a Dios por qué de este árbol no y de todos los árboles sí. Dios les dio las consecuencias, la muerte. Pero no les dijo que tenía ese árbol que lo distinguía de todos los demás árboles. Sencillamente debían conformarse con lo que Dios había dicho. Por eso la hermana White escribió en Patriarcas y Profetas, página 53. Si ellos procuraban investigar la naturaleza de este árbol, quedarían expuestos a sus engaños. Se les aconsejó que prestasen atención cuidadosa a la amonestación que Dios les había enviado y que se conformasen con las instrucciones que Él había tenido a bien darles. No debían procurar investigar la naturaleza del árbol. Sencillamente debían aceptar lo que Dios dijo. Dios sabrá por qué dijo que no podemos comer de este y sí de los otros. ¿Por qué escogió este? A nosotros no nos incumbe saber. Sencillamente hacemos lo que Dios dice. Ese era el plan de Dios. Ahora, otro punto muy importante es que Dios fue el que definió qué es bueno y qué es malo. La norma del bien y del mal se hallaba fuera del hombre, no dentro del hombre. Era una norma externa, no interna. Era una norma objetiva, no subjetiva. Dios era el árbitro de lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, Dios les había advertido a Adán y Eva que un ángel poderoso había caído del cielo y que iba a venir al huerto, iba a tratar de convencerlos que comieran del árbol y que solo tenía acceso a ellos en el árbol de la ciencia del bien y del mal. No podía perseguirlos por todo el huerto. Solamente en el árbol prohibido tendría acceso Adán y Eva. Por lo tanto, Dios les dijo, para su propio bien, no se acerquen al árbol, porque es peligroso. Y por eso Eva, y le voy a leer una cita en unos momentos, por eso Eva pensó, bueno, cuando ese ángel venga al árbol, yo voy a saber que es el ángel que cayó del cielo. Pero Eva no contaba con que Lucifer, Satanás, ya había pensado de eso. Ella pensó, cuando venga ese ángel, así de luz glorioso, Dios nos advirtió de que tú ibas a venir. Pero Eva no contaba con que Satanás se iba a disfrazar. El método predilecto de Satanás. La sierva del Señor escribió en Patriarcas y Profetas, página 53, para conseguir lo que quería, sin ser advertido, Satanás escogió como medio, la traducción dice medio, pero en inglés la palabra es medium, como un medium espiritista. Satanás escogió como medium a la serpiente,
disfraz bien adecuado para su propio proyecto de engaño. Esta mañana estudiamos sobre el intento que hará Satanás de simular la segunda venida. ¿Se va a disfrazar, sí o no? Claro, el método que usa Satanás es el disfraz. Le pone chocolate al veneno para que no se pueda ver en realidad el peligro que hay. Ahora vamos a encontrar en nuestro estudio de esta tarde que Satanás usó 5 métodos para engañar a Eva y luego por medio de Eva llevar al pecado a Adán. ¿Cuál fue el primer método de engaño que usó Satanás en el Edén? Él hizo un milagro mentiroso. Primer método de engaño, milagro mentiroso. ¿Satanás va a hacer milagros al final de la historia? ¿Mentirosos, sí o no? Apocalipsis dice que sí. Mateo 24 dice. Para engañar a los escogidos. Señales, prodigios, milagros. Va a hacer. Y va a engañar a muchísimos como resultado de eso. Es decir, lo primero que hace Satanás en el huerto del Edén es un milagro mentiroso. Y ustedes dicen, ¿dónde dice eso? Pues vamos a Génesis 3 y el versículo 1. Génesis 3 y el versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, paremos allí. ¿Dónde estaba el milagro ahí? Las serpientes no hablan. Si ustedes van a un zoológico y visitan el serpentario y hay una anaconda en una jaula y la anaconda levanta la cabeza y dice, buenas tardes. ¿Sería un milagro eso? Un milagro. Ahora escuchen bien. Eva sabía que Dios no le había dado a la serpiente la capacidad de hablar. En el libro Espíritu de Profecía, tomo 1, página 35, Elena White escribió, pero ella se maravilló, pues sabía que Dios no le había concedido a la serpiente la capacidad de hablar. ¿Sabía Eva que Dios no le había dado la capacidad de hablar a la serpiente? Aquí empezó el proceso de sembrar duda en la mente de Eva. Porque Eva está pensando, Dios nos dijo que la serpiente no habla y ahora la serpiente habla. ¿Por qué nos habrá mentido Dios? Ahí comenzó el proceso. En realidad el proceso comenzó cuando vino al árbol. Debería haberse mantenido alejada. Desde el comienzo Satanás empieza a hacer quedar mal a Dios. Sembrar en la mente de Eva de que Dios estaba mintiendo. Y Eva ya se está preguntando, pues Dios nos dijo que la serpiente no habla y ahora la serpiente está hablando. ¿Por qué es que Dios nos mintió? Ese es el primer método. Milagro mentiroso. Una serpiente que hablaba. El segundo método es que Satanás adulteró la palabra de Dios. Adulteró la palabra de Dios. Yo pregunto, ¿Satanás le añade a la palabra de Dios? ¿Le quita? ¿La tuerce? Sí. Le funcionó al comienzo. Y usted dice, bueno, ¿dónde sí toma la palabra de Dios? Vamos otra vez a Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Es eso lo que había dicho Dios? ¿Qué había dicho Dios? Pueden comer de todos, menos de este. Pero ahora la serpiente le dice a Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto.
Elena White se refirió a esta pregunta, se traduce al español, la pregunta cautivante de Satanás. En inglés es the ensnaring question. ¿Sabe lo que es un snare? Es una trampa que se usa para atrapar a los animales. Yo pregunto, ¿cómo ponen la trampa? ¿Para que el animal la vea? No, la esconden para que el animal no se dé cuenta. Así que la hermana White dice que esta fue la pregunta que cautivó la atención de Eva. Ahora, ¿por qué Satanás citó mal la palabra de Dios? ¿Satanás sabía que Dios le había dicho que podían comer de todos los árboles del huerto? ¿Sí? ¿Satanás sabía que Dios les había dicho que podían comer de todo árbol del huerto menos ese? Claro, entonces ¿por qué cita mal la palabra de Dios? Les voy a explicar. Es porque Satanás quería comenzar un diálogo con Eva. No hay una mejor forma de comenzar un diálogo con alguien que decir algo que está equivocado. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, este saco es rojo. Yo veo algunos que están ya queriendo decir ¡no! Porque la tendencia humana, cuando alguien hace una declaración falsa, es inmediatamente querer ¿qué? Corregir. Así que Eva ahora dice, eso no es lo que dijo Dios. Te voy a corregir. Empezó una conversación con la serpiente. Eso es lo que quería Satanás al citar mal la palabra de Dios. Quiero leerles la descripción que da Elena de White cuando Eva se encontró bajo el árbol y le habló la serpiente. Este es Patriarcas y Profetas 53 y 54. El fruto era bello. ¿No creen ustedes que el fruto estaba podrido? El fruto del árbol prohibido era bello. Ahora escuchen. Y se preguntaba a sí misma por qué Dios se lo había vedado. Dios quería que obedecieran sin explicación. Pero ahora ella está diciendo, ¿por qué será que Dios nos prohibió este árbol específicamente? Ahora, un punto importante, y ya les voy a comprobar con el espíritu de profecía. Cuando dice aquí la hermana White que ella se preguntaba a sí misma, la hermana White dice que ella dijo eso en voz alta sin darse cuenta. Si llega al árbol y dice, ¿por qué será que Dios nos prohibió el fruto? A veces hablamos sin darnos cuenta, ¿sí o no? Claro. ¿Y quién estaba escuchando a Eva haciéndose la pregunta? Jaja, Satanás. Ella quiere saber cuál es la naturaleza de este árbol. Sigue diciendo, esta fue la oportunidad de Satanás. Como si fuese capaz de discernir la forma en que funcionaba la mente de Eva, se dirigió a ella diciendo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eva quedó sorprendida y espantada al oír el eco de sus pensamientos. No se dio cuenta que lo había dicho audiblemente. Y ahora la serpiente dice, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y entonces Eva está diciendo, ¿y cómo la serpiente supo lo que yo estaba pensando? Sigue diciendo, pero con voz melodiosa, la serpiente siguió con sutiles alabanzas de su hermosura. Y sus palabras no fueron desagradables a Eva. La serpiente dijo, qué linda estás, Eva. Eres preciosa. Y dice aquí que le gustó.
En lugar de huir de aquel lugar, permaneció en él, maravillada de oír hablar a la serpiente. Ahora escuchen esto. Si se hubiese dirigido a ella un ser como los ángeles, hubiera sentido temor. Pero no se imaginó que la encantadora serpiente pudiera convertirse en medium del enemigo caído. Ella estaba esperando un ángel. Cuando venga ese ángel, yo enseguida voy a saber que es el ángel caído. Pero no contaba con que Satanás iba a disfrazarse usando una serpiente. Ahora, Eva inmediatamente corrige lo que dijo la serpiente. Noten Génesis 3, el versículo 2 y el versículo 3. Génesis 3 y el versículo 2 y el versículo 3. Y la mujer respondió a la serpiente. Corrección. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Yo pregunto, ¿Satanás leyó la mente de Eva? ¿Leyó la pregunta que Eva se estaba haciendo? No. Ella lo dijo audiblemente, sin darse cuenta. Pero pensó que la serpiente era capaz de leer sus pensamientos. Ahora, fíjense lo que dice aquí. Esto es en la Review and Herald, febrero 24, 1874. Eva no se dio cuenta que había revelado sus pensamientos al hablarse a sí misma. Y por lo tanto se pasmó grandemente cuando escuchó que la serpiente repitió su interrogante. Y el interrogante es: ¿por qué Dios nos prohibió este árbol? Ella en verdad pensó que la serpiente podía leer sus pensamientos y que por eso debía ser la serpiente muy sabia. La tentación fue un proceso, hermanos y hermanas. Y el primer error fue acercarse al árbol. Ahora, Eva le añadió a la palabra de Dios. Porque ella le dijo a la serpiente: Dios nos dijo que no comiéramos ni que lo tocáramos. Peligroso agregarle también. La sierva del Señor escribió en el libro Confrontación, página 14. Eva exageró el mandato de Dios. Él les había dicho a Adán y Eva: pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, pues el día que de él comiereis ciertamente moriréis. En la conversación de Eva con la serpiente, ella añadió las palabras: ni le tocaréis. Qué cosa, ¿no? Hay que leer entre las líneas. No solo es suficiente leer, sino que hay que usar nuestra imaginación y colocarnos en el ambiente, claro, no yendo más allá de lo que dice el Espíritu de Profecía. Pero todo lo que yo estoy mencionando está en el Espíritu de Profecía, porque Dios le mostró a la hermana White en visión esto. Y toda la psicología detrás del engaño de Satanás. La hermana White dice que la serpiente le dijo a Eva: tú no sabías que las serpientes hablan, ¿verdad? Y claro, Eva está diciendo: no, Dios nos dijo que no. ¿Cómo tú crees que yo aprendí a hablar? Comiendo del fruto. Ahora imagínate, si una serpiente puede aprender a hablar comiendo de este fruto, imagínate lo que puedes aprender tú. ¡Wow! Este es el proceso. La serpiente como el fruto eran hermosos. La serpiente estaba comiendo, dice la hermana White, el fruto, y no estaba muerta. La serpiente hablaba. Eva dice: ¿cómo aprendió? La voz de la serpiente era melodiosa al oído. La serpiente halagó la belleza de Eva. Y la serpiente parecía haber leído sus pensamientos. ¿Dónde se debe cortar la tentación?
cuando nos llega. Pero ella se quedó deliberando, jugando con la tentación. Muchas veces jugamos con la tentación. Así que el primer método que usó Satanás fue un engaño mentiroso, un milagro mentiroso. En segundo lugar, adulteró la palabra de Dios. En tercer lugar, el tercer método de Satanás fue llevar a Eva a seguir sus razonamientos y sus impresiones y sus emociones en vez de obedecer lo que Dios había dicho. Ahora fíjense, Eva ha dicho, Dios nos dijo que podemos comer de todos los árboles del huerto. Estás equivocado, porque tú dices que no podemos comer de ninguno. No, Dios nos dijo que podemos comer de todos. Pero nos dijo que si comemos de este, vamos a morir. Y ahora la serpiente le contesta. Están conversando. En versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. ¿Qué está diciendo la serpiente? Dios es mentiroso. Satanás está haciendo quedar mal a Dios. El propósito de Satanás es malograr el carácter de Dios, llevarnos a desconfiar de Dios y a sospechar de Dios. Así que dice, ciertamente no moriréis. ¿Por qué Satanás dijo, ciertamente no moriréis? En ese momento, cuando la serpiente dijo eso, sembró una pregunta en la mente de Eva. El propósito por el cual dijo, no moriréis, es porque quería sembrar en la mente de Eva una pregunta. Lo que sucedió fue que a Eva le dio lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva. La palabra de los laicos es confusión. Sembró confusión. Le sembró una pregunta. ¿Cuál pregunta le sembró cuando dijo, no moriréis? Pues Dios había dicho, moriréis. La serpiente dice, no moriréis. ¿Está confundida la mente de Eva? Sí. Y saben, ahora ella se pregunta. Satanás le sembró la pregunta. Si comer del árbol no causa la muerte, ¿por qué nos dijo Dios que sí? ¿Por qué nos mintió Dios? Es la pregunta que le sembró la serpiente a Eva. ¿Qué motivo ulterior podría tener Dios para prohibirnos el árbol? Si no vamos a morir, ¿por qué es que Dios nos dijo que vamos a morir? Satanás le sembró la pregunta y antes que ella pudiera responder, él mismo respondió la pregunta. Noten Génesis 3, 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y cuando llega ese momento, a veces dice, estoy confundida. Dios dice, vamos a morir. Ahora siempre te dice, no moriréis. Entonces, yo quiero saber por qué razón es que Dios nos dijo que íbamos a morir si no vamos a morir. Enseguida, Satanás le tiene la respuesta. Sino que sabe Dios. Dios sabe algo que Él no quiere que ustedes sepan. Sabe Dios que el día que comáis de Él, serán abiertos vuestros ojos. Mis hermanos y hermanas, Eva tenía visión 20/20, físicamente. Pero cuando Satanás le dice a ella, serán abiertos vuestros ojos, en la Biblia los ojos representan sabiduría y entendimiento. Por eso en Efesios 1:18 habla de los ojos del entendimiento. Y cuando Saulo de Tarso se convirtió, Dios le dijo a Saulo, que luego se convirtió en Pablo, le dijo, tú vas a abrir los ojos de los gentiles para entender el Evangelio.
Los ojos representan sabiduría. Es decir, hay cierta información que Dios no quiere que ustedes sepan, que les está escondiendo. Yo pregunto, ¿cuál es el animal hoy en día que representa sabiduría? El búho. ¿Por qué? ¿Qué parte del búho sobresale por encima de todo lo demás? Los ojos. Por eso en tarjetas de graduación muchas veces aparece un búho en la portada que se le da al graduando, porque ahora es muy sabio, porque terminó secundaria. Así que le dice, Dios sabe algo y Él quiere que ustedes estén a ciegas en cuanto a eso. ¿Y qué creen que está pensando Eva? Dime. Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Algunas versiones dicen, seréis como dioses. Eso no es lo que estaba diciendo Satanás. No le estaba diciendo, ustedes van a ser diosesitos. Le estaba diciendo, ustedes van a estar en un nivel de igualdad con Dios, con los mismos poderes de Dios y el mismo conocimiento de Dios. Ustedes serán Dios como Él. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Bueno, les quiero leer una cita muy interesante de Patriarcas y Profetas, página 54. La serpiente insinuó que celosamente el Señor quería impedir que comieran el fruto, pues entonces se elevarían a la igualdad con Él. ¿Por qué es que Dios no quería que comieran del fruto, según la serpiente? Porque si comían del fruto iban a ser igual a Dios. Y Dios no quería rivales. Dios no quería competencia. Manifestó Satanás que Dios les había prohibido que gustasen del fruto. Son las palabras de Dios. O que lo tocasen, está repitiendo las palabras de Eva, debido a las maravillosas propiedades que tenía para dar sabiduría y poder. El tentador afirmó que jamás llegaría a cumplirse la divina advertencia que les fue hecha meramente para intimidarlos. Lo que le está diciendo Satanás a Eva es, mire, ¿tú querías saber por qué Dios les prohibió este árbol específicamente? Ahora yo te voy a dar la explicación. Es porque Dios en cierto momento comió de este árbol y de ahí adquirió sabiduría y poder. Y después que Dios adquirió la sabiduría y el poder, Él no quería que nadie más lo tuviera. Así que desde ese punto en adelante intimidó a la gente diciendo, ay, si comen del árbol van a morir. Pero es que Dios no quería competencia. Eso es lo que está diciendo Satanás. Pero hay algo más aquí. Satanás dijo que iban a ser como Dios en un sentido muy especial. Nuevamente dice el versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es decir, ustedes mismos van a poder definir el bien y el mal. Ya no tienen que decir, ya no tienen que hacerle caso a Dios. Ay, no pueden comer de este árbol. Ya ustedes mismos pueden decidir por sí mismos qué es bueno y qué es malo. Lo que les salga. Fíjense que este es el mismo argumento que usó con los ángeles en el cielo. Conflicto de los siglos 554. Le funcionó en el cielo y ¿por qué no usarlo en la tierra, verdad? Dice la sierva del Señor, Lucifer, esto ahora está pasando en el cielo, Lucifer reiteró que los ángeles no necesitaban sujeción, sino que debía dejárseles seguir su propia voluntad que los dirigiría siempre al bien. ¿Quién iba a decidir qué es bien?
Ellos mismos. No necesitan control. Los ángeles. Se les debe dejar seguir su propia voluntad y siempre los va a dirigir al bien. Denunció los estatutos divinos como una restricción de su libertad y declaró que era su objetivo asegurar la abolición de la ley para que, libres de esta traba, las huestes del cielo pudiesen alcanzar un grado de existencia más elevado. ¿Están captando lo que está pasando aquí? ¿Saben cuál era la única protección de ellos? Obedecer a Dios. Ella debería haberle dicho a la serpiente: bueno, yo no sabía que las serpientes hablaban. Veo que sabes algo de la palabra de Dios, aunque la citaste mal. Y tu argumento parece muy razonable, de que Dios nos prohibió el árbol porque no quiere competencias, no quiere que alguien sea como Él. Solo hay un problema. Y es que Dios dijo que no comamos y nosotros vivimos por toda palabra que sale de la boca de Dios. Su única protección era obedecer la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra única protección? Obedecer estrictamente la palabra de Dios, como está escrita. Cuarto método que usó Satanás para engañar: llevó a Eva a seguir el testimonio de sus propios sentidos. Seguir lo que decían sus oídos, lo que decían sus ojos, lo que decía su tacto, lo que decía su gusto. ¿Y ustedes dónde está eso? Vamos a Génesis 3 y el versículo 6. Génesis 3 y el versículo 6. Fíjese cómo están involucrados los sentidos de Eva. Y vio. Hasta este momento, ¿ha estado escuchando, sí o no? O sea, hasta los oídos están involucrados. Ahora se involucran los ojos. Y vio la mujer que el árbol era bueno, ¿para qué? ¿Qué sentido está involucrado allí? El gusto. Bueno para comer y sabroso. Y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto. ¿Qué sentido está involucrado? El tacto. Y comió. El gusto. Decidió seguir el testimonio de sus sentidos. Hermanos y hermanas, es peligrosísimo seguir el testimonio de nuestros sentidos en desobediencia a Dios. Me hace pensar de la historia de José y de Sansón. José vivía por la palabra de Dios. La mujer de Potifar era hermosa, pero Profecía dice que era muy bonita. Y todos los días le decía a José cosas bonitas, tratando de animarlo de que se acostara con ella. Y un día hasta le arrancó la ropa. Y él le dijo a ella: ¿cómo puedo yo hacer esto y pecar contra mi Dios? Ignoró sus emociones, lo que decía ella sus oídos, lo que decían sus ojos, y vivió por lo que Dios dice. ¿Cuán diferente era Sansón? Vio a esta mujer filistea. Wow. She's a knockout. Yo la quiero para mí. Y va a los padres, como era costumbre, y dice: ¡ay, esta mujer filistea! ¡Consígamela! Y los padres dicen: pero Sansón, Dios ha dicho que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Y saben lo que dice Sansón? Consígamela, porque ha agradado mis ojos. Y le costó los ojos, porque se los sacaron. Peligroso. Seguir lo que dicen nuestros sentidos en desobediencia a la palabra de Dios. Ahora, es decir, la prueba original, hermanos y hermanas, es si Eva iba a vivir por la palabra de Dios o la palabra de la serpiente. Ese va a ser el conflicto final también. Va a ser el mismo conflicto. En unos momentos les voy a ampliar ese punto.
Ahora, la sierva de Dios, dice en Patriarcas y Profetas, página 38. Eva creyó realmente las palabras de Satanás, pero esta creencia no la salvó de la pena del pecado. No creyó en las palabras de Dios y esto la condujo a su caída. Escuchen ahora esto. En el juicio final los hombres no serán condenados porque creyeron concienzudamente una mentira, sino porque no creyeron la verdad, porque descuidaron la oportunidad de aprender la verdad. No obstante, los sofismas con que Satanás trata de establecer lo contrario, siempre es desastroso desobedecer a Dios. Debemos aplicar nuestros corazones a buscar la verdad. Todas las lecciones que Dios mandó registrar en su palabra son para nuestra advertencia e instrucción. Fueron escritas para salvarnos del engaño. El descuidarlas nos traerá la ruina. Podemos estar seguros de que todo lo que contradiga la palabra de Dios procede de Satanás. Es decir, la norma de lo que es bueno y lo que es malo no es lo que nosotros nos dice el interior, sino lo que Dios dice. Y luego viene el quinto método. Una vez que Satanás engañó a Eva, usó a Eva para tentar a Adán. Satanás usa gente para llevar a otra gente a pecar. Y allí es que Génesis 3:6 dice: y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y Elena White amplía qué fue lo que pasó. ¿Saben cuál fue el pecado de Adán? Amó a Eva más que a Dios. Escuchen esta descripción que da la sierva del Señor en el Patriarcas y Profetas, página 57. El amor, la gratitud y la lealtad al Creador, todo fue sofocado por amor a Eva. Ella era parte de sí mismo. Y Adán no podía soportar la idea de una separación. No alcanzó a comprender que el mismo poder infinito que lo había creado del polvo de la tierra y hecho de él un ser viviente de hermosa forma, y que como demostración de su amor le había dado una compañera, podía muy bien proporcionarle otra. Adán resolvió compartir la suerte de Eva. Si ella debía morir, él moriría con ella. Y ahora fíjense cómo Satanás lleva a Adán a racionalizar. Al fin y al cabo resonó Adán. ¿No podían ser verídicas las palabras de la sabia serpiente? Eva estaba ante él tan bella y tan aparentemente inocente como antes de su desobediencia. Le expresaba mayor amor que antes. Ninguna señal de muerte se notaba en ella. Y así decidió hacer frente a las consecuencias. Tomó el fruto y comió apresuradamente. Y aquí estamos en Kin, en el año 2022. ¿Vamos a aprender la lección? Que cualquier cosa que no esté en armonía con la palabra de Dios, mis hermanos y hermanas, no es de Dios. Cualquier cosa que no esté en armonía con su palabra no es de Dios. Yo pregunto, ¿Satanás usa gente hoy para tentar gente? Escuchen esta cita del Conflicto de los Siglos 5:95. Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres en lugar de atraerla hacia Dios. Escuchen esto. Hace que el pueblo considere como sus guías a los obispos, pastores y profesores de teología, en vez de estudiar las Escrituras para saber por sí mismo cuáles son sus deberes, dirigiendo luego las mentes de esos mismos guías
puede entonces también encaminar las multitudes a su voluntad. Hermanos y hermanas, el plan de Dios es que regresemos a lo que Él estableció al principio. ¿Quién dio el don de la vida? Dios. ¿Qué derecho tenemos nosotros de abortar? De quitar la vida de un bebé, si Dios es el que da la vida. ¿Cuántos géneros estableció Dios al comienzo? 2, no 100. Varón y hembra los creó. ¿Pero qué dice el mundo? Lo que tú creas que eres, eso eres. ¿Y qué dice el mundo en cuanto al aborto? Dice, mi cuerpo, mi elección. ¿A dónde colocó Dios al hombre? ¿En una ciudad o en un huerto? El ideal de Dios es vivir en un huerto, no en una metrópolis. ¿Qué clase de matrimonio estableció Dios? El matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Está claro en Génesis? ¿Qué dice el mundo? No, un hombre se puede casar con hombre y una mujer con mujer. ¿Qué dieta dio Dios en el huerto de Edén? Frutas, vegetales y nueces. ¿Y hoy en día cuál es la norma? Lo que sea. Yo pregunto, ¿Dios estableció una distinción entre hombre y mujer? ¿Tienen funciones distintivas el hombre y la mujer? Sí, pero hoy dicen equidad. La mujer igualita al hombre. Y la Biblia dice que el sábado es el día de reposo y el mundo dice el domingo. Satanás ha arruinado todo lo que Dios hizo al principio. Y tristemente muchos cristianos, inclusive algunos adventistas, están diciendo, bueno, matrimonio entre hombre y mujer, bueno, tal vez no sea tan malo. Dios dio prescripciones exactas en su palabra. Y si las seguimos, vamos a ser felices. Si no las seguimos, no vamos a estar felices. Ahora, esta mañana yo les mencioné sobre el asunto de la falsificación de la segunda venida de Jesús. No voy a leer el pasaje, pero si ustedes leen en el Conflicto de los Siglos, página 609, van a encontrar que toditos los métodos que usó Satanás al comienzo los va a usar cuando falsifica la segunda venida de Jesús. Toditos. ¿Y cuál será la única protección del pueblo de Dios? La palabra de Dios. Así de sencillo es. La Malagua dice que Satanás y sus ángeles se van a disfrazar como los difuntos. Se van a disfrazar como si fueran familiares que murieron. Amigos que murieron. Y la hermana White dice que la falsificación va a ser perfecta. ¿Qué es una falsificación perfecta? Es cuando ni siquiera el gobierno puede detectar un billete falso. Escuchen esta cita. Conflicto de los siglos 540. Satanás tiene poder para traer ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. La falsificación es perfecta. Los rasgos familiares, las palabras y el tono son reproducidos con una exactitud maravillosa. Muchas personas se consuelan con la seguridad de que sus seres queridos están gozando de las delicias del cielo y sin sospechar ningún peligro dan oídos a espíritus seductores y a enseñanzas de demonios. Y la hermana White dice que Satanás va a disfrazarse como familiares y amigos para engañar a los adventistas. Primero los escritos, página 87 y 88. No creamos que son solamente los que no son adventistas.
Satanás quiere, las otras iglesias ya creen eso, que los muertos todos saben. Pero ¿quiénes tiene Satanás que convencer? A los que creen que los muertos nada saben. ¿Estamos nosotros dispuestos, hermanos y hermanas, cuando supuestamente se apareciera un familiar con el mismo tono de voz, la misma apariencia, que conoce cosas que solo ese familiar conocía de nosotros, se ve igual, se oye igual, estaremos dispuestos a decir, te veo, te oigo, pero la Biblia dice, los vivos saben que han de morir, mas los muertos nada saben? La palabra es la protección. Por eso Satanás hoy en día ha cautivado en gran medida a los jóvenes. Desperdician su tiempo texteando tonterías. No hay problema con mensajes de texto, es algo muy valioso. Pero dedican horas y horas a eso. Horas y horas en el internet llenando la mente de lo que no es productivo. Viendo películas que lo que hacen es hacernos más como el mundo que como Dios. ¿No sería mucho mejor dedicar el tiempo para estudiar las palabras, fortalecer nuestra mente para las pruebas que vienen? Sí, hermanos y hermanas. Y a veces los jóvenes dicen, pero yo, pastor, yo no le veo nada malo a esa película. Yo le digo, pues yo voy a orar que el Señor te arregle los ojos. Y le dice, tú puedes invitar a Jesús a sentarte al lado tuyo en el cine para ver una película llena de violencia, de inmoralidad, de espiritismo, de deshonestidad. ¿Tú crees que Jesús se sentaría al lado tuyo a deleitarse viendo la película? Si dices que sí, tienes un problema muy serio. Hoy en día somos permisivos, dejamos que todo, no importa. Sí importa. Tenemos que preparar a nuestros jóvenes para el reino, para la salvación. Y eso no se hace rebajando las normas de la iglesia. Ahora termino con esto. Termino con esto. El título de nuestro tema es No todo lo que brilla es oro. Hay veces en la vida cotidiana cuando no podemos confiar en nuestros sentidos, no podemos confiar en nuestra razón, no podemos confiar en nuestras impresiones, no podemos confiar en lo que dicen los demás. Por ejemplo, ¿cómo sabemos a ciencia cierta que un metal es oro o no? ¿Nada más porque parece ser oro? ¿O porque otros dicen que es oro? La respuesta es no. Hay que aplicarle una prueba externa al metal para determinar si es oro o no. No podemos confiar en lo que dicen los demás ni en nuestros propios sentidos. Y hay una prueba que se puede hacer. Si se pone un ácido muy fuerte en un metal, si es un metal que no es oro, burbujea. Pero si se pone en el metal y el metal no burbujea, es oro. Se puede aplicar una norma externa para determinar si es oro o no. Es una prueba decisiva, inmediata, barata, simple y confiable. No podemos confiar en que parece oro o que en el tacto se siente como oro o le pegamos un mordisco y creemos que es oro. Necesitamos una norma externa. De la misma manera en nuestra vida no podemos confiar, hermanos y hermanas, en milagros. No podemos confiar en nuestras emociones, en nuestros razonamientos, en nuestras intuiciones, en nuestros sentidos, en lo que dicen los demás. Solo podemos confiar en lo que Dios dice en su santa palabra. Y esta es la última cita, Conflicto de los Siglos, página 593. El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros.
el anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. La falsificación se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirlos sin el auxilio de las Sagradas Escrituras. Ellas son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración, de todo milagro. Vivir por un así dice Jehová. Y seremos felices si hacemos eso. El mundo no nos va a querer. Nuestra razón de vivir no es ser populares, sino ser obedientes a Dios. Porque ahí sí viene felicidad de verdad. Pero cuando no seguimos la voluntad de Dios somos miserables. Encontramos toda clase de trabas, problemas, dificultades, falta de paz en nuestra vida, depresión, porque tratamos de trazar un plan que no es el plan que hizo Dios. Mi oración, hermanos y hermanas, es que no seamos engañados, como dice Mateo el capítulo 24. Que aprendamos a vivir como Jesús, que en cada tentación decía, escrito está. Que vivamos de esa forma ante Dios. Padre, gracias te damos por instruirnos en tu palabra. Gracias porque nos has enseñado cómo trabaja Satanás para que podamos protegernos de su poder. Satanás no teme nada más que nosotros descubramos los métodos que él usa. Ayúdanos, Señor, a crucificar el yo y a vivir por toda palabra que sale de tu boca. Gracias, Señor, por escucharnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, ahora vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Y tienen que estar escritas.